¿Cómo le vamos a hacer para mantenernos unidos en estos tiempos de división? En México estamos viviendo uno de los momentos más divididos y más polarizados que al menos yo recuerde. En la elección que acabamos de pasar, los ataques eran un tema diario y desafortunadamente no era nada más entre los candidatos, sino también entre nosotros los ciudadanos. Es más, hasta el día de hoy seguimos escuchando esos ataques. Unos le dicen fifís a los otros, ellos le responden que son los chairos y así cada vez van subiendo de nivel los ataques. Es cierto que no somos el único país que está pasando por esta situación. Podemos ver el ejemplo de Brasil o el ejemplo de Estados Unidos para darnos cuenta que esta fragmentación social es algo que está pasando en todo el mundo. Sin embargo, este México dividido no es el México en el que yo quisiera vivir. Y yo creo que los jóvenes tenemos mucho por hacer para asegurarnos de que haya mucho más unión y podamos erradicar esta división que estamos viviendo. Pero bueno, antes de platicarles de lo que yo creo que podríamos hacer los jóvenes, quisiera contarles un poco más de mi vida y del camino que me llevó de la ciudad de Durango a hacer la carrera en Harvard y más recientemente a una maestría en la que también tuve la oportunidad y el honor de ser el presidente de este grupo de mexicanos en la universidad que se llama UMass. Entonces bien, todo empieza en el año 2000. Yo tenía 12 años, iba en primero de secundaria y por azares del destino, ahí en mi colegio aparecieron unos papeles de la universidad. Era un tríptico, un libro chiquito, que hablaba acerca de la universidad, de las clases que ofrecía, tenía fotos de las aulas, de los salones, de los edificios y del equipo de remo. Algo entró en mí y me di cuenta que ahí es donde yo quería estar. Desde ese momento se convirtió para mí en un sueño el poder ir a Harvard y quería hacer todo lo que estuviera en mis manos para lograr ese sueño. Lo primero que hice fue ir con un director que era especialista en temas de admisiones y le conté mi sueño. Yo quería su ayuda para entender qué tenía que hacer a través de secundaria y a través de la prepa para tener una buena aplicación y así poder ser aceptado en esta universidad. Desafortunadamente, su reacción no pudo haber sido peor. Él se rió y me dijo, sácate este sueño de la cabeza. Es algo casi imposible para alguien de Estados Unidos, para alguien de México es impensable. Enfócate en algo más, busca algo diferente, pero eso no es para ti. Imagínense tener 12 años, que es cuando tú buscas que alguien te apoye y te diga que sí se puede, y que un maestro que le sabía este tema me dijera que no iba a ser posible. La verdad para mí fue una gran decepción. Y pasaron meses en los que yo realmente no empecé a hacer nada al respecto porque pensaba pues, que tenía razón, que no se iba a poder. Afortunadamente, con el apoyo de mi familia y de gente en mi escuela que sí creyeron en mí, fui haciendo todo lo que se podía hacer para hacer una aplicación buena y con eso lanzar el proceso. En prepa, en serio, tuve que hacer de todo lo que se imaginen. Una vez me tocó cantar como Juanes, aquí tengo algunos amigos que se acuerdan. Estaba aquí en el equipo de básquetbol, como pueden ver, no era muy bueno que digamos, pero pues le echaba ganas. Y en temas un poco más positivos, también me tocó hacer un diccionario que pasábamos palabras de español e inglés y que lo tradujimos a braille para poder dárselo a una escuela en Durango que era de niños invidentes y que así ellos pudieran ir aprendiendo inglés a través de este diccionario. En fin, agarré todas estas experiencias, hice los ensayos de aplicación, mandé toda la universidad y nos tocó esperar el resultado. Ya en 2005 llegó un mail de la universidad. Yo estaba en un viaje de estudios y tenía muy poca conexión a internet. Por lo mismo, le tocó a mi mamá el abrir ese mail. Entonces ella lo abre, yo estaba en el teléfono y me dice, no. Y yo así, pues no, ¿qué mamá? No. Y yo así, pues dime por favor. Me dice, te aceptaron a Harvard. Fue un momento que hasta el día me sigo acordando en una forma muy emotiva y que en ese momento me hizo entender que todo ese proceso en la secundaria y en la prepa, los momentos difíciles, habían valido la pena. Yo pensé, erróneamente, que ya, lo difícil había pasado, que ahora sí iba a poder llegar a la universidad, iba a poder disfrutar y que ahora sí iba a ser lo que yo tanto pensaba. Desafortunadamente, ya cuando llegué a la universidad, fue algo bastante difícil. Ese primer semestre me tocó abandonar a mi familia, a mi ciudad, a mi país. Llegué a un lugar en el que la gente estaba muy bien preparada. Yo llegaba a las clases y la verdad es que no entendía lo que estaban platicando y empecé incluso reprobando varias clases. También, bueno, pues el frío y la nieve no creen que me ayudaron mucho y hubieron tiempos en los que yo en serio pensé en renunciar. Afortunadamente, ahí conocí un grupo de mexicanos que trabajaban en este equipo que se llamaba UMass, quienes me abrieron las puertas a su organización y me invitaron a ser uno más de su equipo.
Ellos me dieron a entender que México no estaba tan lejos de mí, que si ahí había mexicanos, esos mexicanos nos podíamos unir para poder representar en la mejor manera a nuestro país y a nuestra comunidad, y poco a poco yo les empecé a ayudar y me empecé a sentir más en casa en la universidad. Una de las cosas que hicimos fue un evento del Día de los Muertos, que básicamente en cada una de las escuelas de la universidad montamos un altar e invitamos a todos los estudiantes americanos, europeos, africanos, para que lo vieran y vivieran nuestra tradición. Y esto fue muchos años atrás, antes de que Disney se le ocurriera hacer algo de Coco, entonces fue un poquito más difícil, pero pues fue una forma en la que pudimos demostrar cómo era nuestra cultura en México y que así también nosotros nos sintiéramos más integrados en la universidad. Pasaron los años y en 2009 por fin pude agarrar ese diploma que me acreditaba como uno más de los graduados de esa universidad, que para mí había sido un sueño desde chiquito. Yo, estando en esa ceremonia de graduación, me di cuenta que el apoyo de este grupo, el apoyo de UMass, fue fundamental para que yo pudiera pasar los momentos más difíciles y pudiera llegar a esa graduación de la mejor manera. Fue ahí cuando me hice una promesa a mí mismo. Si yo pudiera regresar a hacer una maestría, iba a hacer todo lo posible por ser presidente de esta organización y de esa manera tal vez tener un impacto tan positivo como lo tuve en mí mismo en ese año. Ya después, pasaron unos años, yo me fui a trabajar a Estados Unidos, luego me vine a México y decidí aplicar a la maestría. Y entré afortunadamente a la Escuela de Negocios para hacer un MBA. Casi desde el inicio, mi misión fue armar un equipo competitivo con el cual pudiera participar en las elecciones de UMass y tratar de ser el presidente de esta gran organización. ¿Cómo les cuento que se convirtió en una de las elecciones más competidas que había habido en años y que incluso la universidad se tuvo que meter como un árbitro independiente para lidiar todos los ataques que nos estábamos echando entre nosotros, todas las descalificaciones, todo lo complicado que estaba pasando? La universidad se tuvo que meter para controlarnos. Imagínense todo esto por un grupo estudiantil y más un grupo que debería representar a México. Pasaron las elecciones, llegaron los resultados y habíamos ganado por 4 votos de 200 personas que habían votado. Por fuera yo estaba feliz. Se había cumplido esa promesa que me he hecho a mí mismo hace años y además lo estaba haciendo con un grupo de amigos que ven ahí, que eran gente que yo admiraba mucho y que yo estaba seguro que íbamos a poder hacer una buena labor por la comunidad mexicana ahí en Boston. Por dentro yo estaba triste. Yo estaba decepcionado que había sido partícipe de generar esa división en un grupo que para mí había significado mucho. Fueron momentos bastante difíciles en los que yo no sabía realmente cómo le iba a poder dar la vuelta a esta situación. Pero bueno, junté a mi equipo, empezamos a platicar y empezamos a buscar ideas en las cuales pudiéramos agarrar esto que estaba dividido y darle la vuelta para tener un grupo más unido y que representara bien a todos los estudiantes. Y fuimos haciendo varias cosas. Miren, les cuento. Lo primero que hicimos fue ir a hablar con el equipo al que le acabamos de ganar para entender de ellos todas sus críticas, sus reclamos, su enojo, porque era muy importante que les demostráramos que íbamos a ser un grupo que iba a escuchar las críticas y que iba a estar abierto a tomar todas las recomendaciones que la gente podía tener. Lo segundo fue que con esa gente que estuvo más interesada en ayudarnos, empezamos a ver qué actividades les interesaban, cuáles eran sus preocupaciones y qué de su agenda podíamos incluir en nuestro plan de trabajo para así que nuestro grupo pudiera hacer las actividades no nada más que prometimos en la campaña, sino también las actividades que fueran importantes para todos los estudiantes. Lo tercero, nos pusimos a trabajar. Era muy importante que le demostráramos a todos los que no habían votado por nosotros y que no habían confiado en nuestra planilla, el que si habíamos hecho todo ese proceso de la elección era porque estábamos convencidos que podíamos hacer algo importante por los mexicanos en la universidad. Y empezamos a hacer una serie de actividades que poco a poco fueron ganando la confianza de la gente. Ahí ustedes pueden ver algunas, pero por ejemplo, cada vez que jugaba la selección, hacíamos una noche de fútbol, muchas veces ahí en mi departamento. Llevamos conferencistas de expresidentes, senadores, secretarios de Estado. También UMass organizaba una fiesta de independencia que era así la principal de todo Boston y lo organizábamos nosotros. En esta fiesta de independencia me tocó dar el grito, que para mí es una de las cosas que siempre me voy a acordar de toda mi experiencia ya en la universidad, y que eso me dio a entender y me hizo darme cuenta que poco a poco nos estábamos uniendo más como grupo y como equipo.
También tuvimos temas más complejos. Por ejemplo, en ese año fue cuando ganó Trump. Y obviamente con todos los ataques a los mexicanos, los estudiantes nos voltearon a ver a nosotros para ver cómo íbamos a responder y demostrar a esta nueva administración que los mexicanos tenemos mucho que aportar. No nada más los que teníamos el privilegio de ir a estudiar allá, sino también todos los inmigrantes que estaban viviendo en Boston y en otras partes de Estados Unidos. Poco a poco, con estas actividades, fuimos ganando la confianza de toda la gente mexicana en la universidad, y cuando terminó el año, yo creo que entregamos una organización que era más fuerte, más unida y con mejores bases para que todos los mexicanos que sigan entrando a la universidad puedan tener la experiencia que yo tuve desde que estaba chico. Y bien, no les cuento esto para insinuar que lo que nos tocó vivir en este grupo estudiantil compara con el gran reto que tenemos hacia adelante aquí en México. Aquí en México estamos en un momento en el cual tenemos que empezar a unirnos los jóvenes y empezar a evitar toda la división que yo estoy viendo al menos en diferentes comunidades. Yo no creo que lo que nos pasó en este grupo sea comparable, pero sí creo que hay enseñanzas y hay lecciones que podemos aprovechar para empezar a fomentar más la unidad que tanto necesitamos. Lo principal es que tenemos que empezar a escuchar a aquellos que no piensan como nosotros. Si alguno de ustedes tiene un amigo que votó por alguien que ustedes no comparten o que no están de acuerdo, hablen con ellos. Pregúntenles qué los llevó a votar por esa opción o a tomar esa decisión. Mejor aún, sálganse de su zona de confort. Vayan a otras escuelas, vayan a otras comunidades, incluso si pueden vayan a otras ciudades y platiquen con jóvenes que no viven en las mismas circunstancias que ustedes viven. Estoy seguro de que si lo hacen, se van a dar cuenta que lo que tal vez ahorita nos divide es poco, porque al final los objetivos a largo plazo y los sueños que tenemos todos los jóvenes aquí en México son los mismos. Y para nuestro país, ese sueño no puede ser otro que el tener un país más próspero, equitativo y unido. Ya demostramos hace un año que podemos trabajar juntos y todo lo que podemos lograr cuando los jóvenes nos unimos. El 19 de septiembre del año pasado nos tocó vivir uno de los días más trágicos que ha tenido nuestro país, al menos en tiempos recientes. Para todos nosotros que no estábamos vivos en el 85, nos tocó vivir un sismo que nos hizo dar cuenta lo vulnerables que podemos ser, que hay comunidades muy cercanas a donde vivimos nosotros que están en una situación muy desfavorecida y que son los que más sufren en estos eventos trágicos, y que un sismo como este te puede cambiar y te puede dar mucha inseguridad como país. Al mismo tiempo, este sismo nos demostró lo fuertes que también podemos ser y cómo si los jóvenes trabajamos juntos hay mucho que se puede lograr, incluso más que un gobierno que sea pasivo ante estas tragedias. Yo estoy seguro que muchos de ustedes fueron a los lugares donde había ocurrido el sismo para ver cómo podían ayudar, apalancaron las redes sociales para ver cómo se podían comunicar mejor y buscaron la forma en la cual podíamos tener un impacto. Ya pasó una vez, ya demostramos que los jóvenes juntos tenemos mucho que aportar a este país. No esperemos a la siguiente tragedia para volver a trabajar juntos. En mi punto de vista, estamos pasando por un momento trascendental en la historia de México. En los siguientes años se va a definir si vamos a ser un país innovador, un país que mira hacia el futuro, un país que adopte las mejores tecnologías de alrededor del mundo para generar todo el desarrollo y el crecimiento que necesitamos en nuestro país. En los siguientes años se va a definir si queremos ser un país vanguardista o un país que se queda estancado en el pasado. Los jóvenes tenemos que participar en esa decisión. A través de los siguientes años, los jóvenes entre 18 y 35 años, pero que puede incluir gente que se sienta joven de corazón, vamos a ser el bloque más importante en el país y nuestra voz debería ser escuchada. Yo lo que los invito y les propongo es que empecemos a unirnos en asociaciones civiles, en grupos en sus universidades, incluso en plataformas políticas que le abran lugares a los jóvenes para empezar a trabajar conjuntamente. Yo estoy seguro de que si los jóvenes nos unimos con una agenda en común, con una visión a futuro, podremos lograr el México que todos queremos. Ese México que sea más próspero, un México más equitativo, un México más unido.
Sí se puede, claro que se puede y juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias.